palabra. Y es un tema que, bueno, yo la verdad, por lo general no toco, pero Dios puso en mi corazón tocar este tema. Y aquí está, dice, ¿qué dice la Biblia sobre el dinero y las cosas materiales? Bueno, es un tema interesante. ¿Cuántos quieren saber qué dice la Biblia acerca del dinero y las cosas materiales? ¿Quién quiere saber? ¿Sí queremos saber? Bueno, yo creo que es importante que entendamos la perspectiva que tiene Dios, lo que piensa Dios acerca de el dinero, las cosas materiales. Tenemos que tener una perspectiva y un pensamiento bíblico, porque nosotros los cristianos nos guiamos por la Biblia, ¿sí o no? Entonces muchas veces hay doctrinas no solamente sobre este tema, sino sobre muchos temas que son pensamientos humanos, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que aprender es que palabra de Dios, amén. Entonces esto lo vamos a dividir como en tres partes esta enseñanza. Y la primera parte es como de qué tenemos que cuidarnos del dinero y de las cosas materiales. ¿Por qué tenemos que cuidarnos de ciertas cosas? La siguiente es qué piensa la Biblia, qué conceptos tiene la Biblia sobre el dinero, y después cuál es el objetivo de las cosas materiales. Amén. Entonces vamos a leer primero Proverbios 15:6. Bueno, empezamos, apunten. Dice: en la casa del justo hay gran abundancia, y en las ganancias del malvado grandes ¿qué? Problemas. Entonces, fíjese que dice que hay gran ¿qué? ¿Hay qué? ¿Qué hay en la casa del justo? Abundancia. Hay abundancia. La abundancia viene de Dios. ¿Sí? La abundancia viene de Dios porque Él es que la da. De hecho, la Biblia dice en 1 Timoteo 6:17 que Él nos da todas las cosas abundantemente. ¿Para qué? ¿Alguien sabe para qué? ¿Qué dice ese versículo? Nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:17. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, Dios no está en contra de la abundancia, de que tú económicamente seas próspero, seas abundante. Dios no está en contra de eso. Es Dios quien da eso. La palabra de Dios dice que Él es el dueño ¿de qué? Del oro, de la plata, de todos los recursos. Él es el dueño. Así que Él es el que trae esa bendición, esa abundancia a nuestras vidas. Pero la segunda parte que dice que que las ganancias del malvado ¿qué? Tiene ¿qué? Grandes problemas, ¿sí? Entonces las personas del mundo pueden tener, pero hay muchos problemas que están apartados de Dios. Pueden tener, pero tienen mucha angustia, mucha tribulación, hay muchas cosas que traen ese dinero, porque por lo general las personas del mundo tienen ese amor por el dinero, y el amor al dinero es el principio de todos los males, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios. Pero vamos a mirar que lo primero que dice es que vamos a leer Proverbios 15:16 en la otra versión que te mandé, Dieguito. Dice, ¿qué dice ahí? Más vale tener ¿qué? Poco con el temor del Señor. Más vale tener ¿qué? Poco con el temor del Señor, que muchas riquezas con grandes angustias. Entonces lo primero que tenemos que cuidarnos y cuidar es en nuestra relación con Dios, ¿sí? Mire que Dios quiere que disfrutemos de las riquezas, de la abundancia, pero primero Él quiere que disfrutemos de una relación y comunión con Él, ¿sí? Lo primero entonces tener ¿qué? ¿De qué tenemos que cuidarnos? Que el dinero, y por ende, no solo el dinero, sino aquello que hacemos para obtener el dinero. ¿Me hago entender? Tu trabajo, todas esas cosas, el dinero, el trabajo, lo que tú haces para obtener esas cosas materiales, esas cosas no te aparten de tu comunión con Dios, porque es lo primero. Dice, más vale ¿qué? Perdóname el anterior, más vale poco con el temor del Señor, ¿sí o no? No malinterpreten este versículo, no dice que sea mejor,
¿sí? Sino que más vale que sea poco, pero con el temor del Señor, que tener mucho, ¿sí? Y en grandes angustias, ¿sí? O sea, ¿qué más vale? O sea, que sea poco, pero con la bendición de Dios, en comunión con Dios, ¿sí? Y no que tenga mucho, pero yo apartado de comunión con Dios, de una relación con Dios, porque eso trae ¿qué? Muchas angustias. Entonces, ¿qué es la prioridad? Tu tiempo de oración, tu comunión con el Espíritu Santo, que estés lleno del Espíritu Santo. Esa es la prioridad. Que las cosas, el trabajo no te aparten de ese tiempo con Dios que es tan especial, ¿sí? Ya sea, escoge el momento que tú quieras del día, pero no te apartes de tu comunión con Dios, de tu tiempo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Más tú cuando ores, ¿qué? Entra, ¿sí? En tu aposento y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Es una prioridad para Dios, ¿sí? Eso es, y para nosotros tiene que ser nuestra prioridad tener ese contacto con Dios todos los días, ¿sí? Entonces muchas personas pueden decir, es que no oro porque tengo mucho trabajo, ¿sí? Porque tengo muchas cosas que hacer en la casa, no me congrego porque estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, ¿sí? Y yo hablaba con alguien, y hablaba en esta semana con alguien y llegamos como a una conclusión de que la iglesia, no esta sino, porque él era de otra iglesia, sino que la iglesia de Dios, la iglesia en general hoy, después de la pandemia, ya no le importa si va a la iglesia o no, no importa, o sea, da igual si voy a la iglesia o no, da igual si oro o no, da igual si voy un domingo, 2 no, 3 no y 1 sí, da igual, a la gente le da igual. ¿Por qué? Porque está en sus cosas, porque está afanado en su comodidad y en que el dinero que gana lo gasta en sí mismo y en su comodidad. Entonces, la Biblia dice que tenemos 6 días para trabajar. ¿Qué dice en el Génesis, cierto? 6 días, ¿cierto? Tienes para laborar, para trabajar. Pero ¿qué dice después? El 7.º día será para el Señor. Ahí descansarás y se lo entregará al Señor. Y si tú no tienes tiempo, o sea, si coges el día del Señor para hacer tus cosas, para trabajar y ganar el dinero sé que necesitamos, pero si coges ese día, quiere decir que tienes una mala administración de tu tiempo. Porque Dios dice, tienes 6, dale duro esos 6, esfuérzate esos 6, pero el día del Señor, es el día mío, lo apartas, es para mí. Tenemos que administrar eso bien. Amén. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice, tenemos que ser administradores no solamente de las riquezas, sino del tiempo que Dios nos da. Amén. Amén. ¿No están contentos o sí están contentos? Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo primero, las bendiciones de Dios, las riquezas, abundancia, es hermoso, son bendiciones de Dios. Dios quiere darnos, pero siempre y cuando primero que nos guardemos de no apartarnos de comunión con Él, de la comunión que tenemos con Él. Entonces la siguiente cosa que tenemos que guardar, la primera es nuestra relación con Dios. La segunda cosa de lo que tenemos que guardarnos con el dinero, con el trabajo, la abundancia, es de nuestra relación con los demás, con mi familia. Vamos a leer Proverbios 15:17. Dice, ¿si se están dando cuenta que todo está en Proverbios 15? ¿Sí? Proverbios 15 dice, más vale comer verduras sazonadas con amor, como quien dice, verdurita, sencillo, humilde, ¿sí? Que un festín de carne sazonada con odio, ¿sí? O sea, más vale lo poquito, pero que en la casa tengas paz, que tengas una buena relación con tus hijos, que tengas una buena relación con tu esposa, ¿sí? Que estés bien en tu hogar. Eso es súper importante, así sea poco. Miren, yo recuerdo, hace muchos años, mi familia, cuando yo vivía con mis papás y mis hermanos, pasamos por un momento económico muy difícil. Vivíamos en una habitación, éramos 5 y vivíamos en una habitación. Porque estábamos pasando por un momento tenaz, muy difícil, pero ¿saben? Siempre que nos reunimos con mi familia, los mejores tiempos fueron esos. Porque aunque no teníamos mucho, estábamos todos tan unidos y teníamos una fe que sabíamos que las cosas iban a cambiar.
Y estábamos, es que no teníamos esa opción de que yo me encierro en mi cuarto, él en el suyo, no, porque solamente había uno. El que se encerraba en el cuarto dejaba a los demás por fuera. Entonces, no podíamos. Entonces, todos estábamos y todos, era muy hermoso. Mientras apagábamos la luz y para dormir, hablábamos largas horas y era muy lindo. Había poco, pero había mucho amor y mucha riqueza espiritual, mucho amor en familia. Y eso es lo más importante, que aunque hay poco, pero que estemos bien con nuestra familia, con los nuestros. Porque hay personas que tienen mucho, tienen buenas entradas económicas y abundancia, pero tienen una mala relación con sus hijos. Se la pasan peleando con sus esposos o con su esposa. ¿Y de qué sirve? ¿Sí? ¿De qué sirve tener y no tener paz? ¿De qué tener las cosas que el dinero puede comprar, pero no tener el amor de nuestra familia? Levantarse y levantarse en paz, acostarse y acostarse en paz, poderle decir a mi esposa o al esposo te amo, besarlo, besar a nuestros hijos y que nuestros hijos nos honren. Qué hermoso eso, ¿sí o no? ¿Amén o no? Y las cosas materiales no pueden llenar lo que llena el amor de la familia, lo que llena el amor de una madre o de un padre o de un esposo o una esposa o de un hijo. ¿Sí? Nunca podemos llenar nuestro corazón con ese tipo de amor. Entonces lo segundo que tenemos que cuidar es de que nuestro trabajo, que no trabajemos tanto, que por tener esas cosas materiales que sabemos que son para nuestra familia, nos aparten de ella misma. ¿Me entienden? Sí, porque todos trabajamos para nuestra familia, esa es la verdad. Pero por trabajar para que ellos tengan, nos apartamos de ellos. Entonces lo segundo que tenemos que cuidarnos es que el dinero, el trabajo no nos aparten de una buena relación con nuestra familia, amén, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, aunque no vivamos con ellas, no nos apartemos de ellos, siempre estemos ahí pendientes de ellos, amén. La tercera cosa de lo que tenemos que cuidarnos con el dinero, con el trabajo y las cosas materiales es no descuidar nuestro propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito del hombre es extender el reino de Dios. La gente del mundo tiene otros propósitos, pero cuando nosotros fuimos insertados en la familia de Dios, cuando nosotros ya nacimos de nuevo, nuestro propósito cambió. ¿Quién me puede decir cuál es? Yo siempre lo he repetido como 1000 veces. ¿Cuáles son los dos propósitos del hombre, de los cristianos? Generales, que todo cristiano tiene. Todos tenemos dos propósitos. Hacer discípulos, hermano, correcto. Es uno. ¿Y el otro? No. El ministerio de la reconciliación, que básicamente es el evangelismo. Esa es la misión de todo cristiano. Todo cristiano tiene que hacer eso, sin importar qué haga. Así, ¿sabes que hay personas que dicen, hermano, mire, tome esa ofrenda para el Señor y eso para la iglesia, y eso dan dinero a la iglesia, pero creen que se zafan de su responsabilidad de predicar la palabra y de hacer discípulos? No, hermano, usted puede dar, gloria a Dios, qué bendición, y para eso más adelante vamos a hablar de eso, que el dinero es para eso también. Pero todos tenemos dos propósitos como cristianos aquí en la tierra: ser embajadores de Él, que significa evangelizar, y hacer discípulos. Entonces tenemos que cuidarnos que nuestro trabajo nos aparte de ese propósito, de servirle al Señor en su obra. ¿Sí? Y algunos pueden decir, no, Dios me entiende. Y les digo algo, Dios te entiende, nos entiende cuando estamos muy ocupados, pero no te excusa. Te entiende, pero no te excusa. Amén. Él nos entiende, claro, Él sabe que estamos muy ocupados, pero no es una excusa. Dice, el día que estemos delante de Dios, dice, les podemos decir, Señor, que estaba trabajando muy duro por familia. Sí, pero eso no es excusa. ¿Se han escuchado esa palabra? Sí, hermano, pero eso no es excusa. Podemos llegar tarde al trabajo y tenemos 1000 problemas, pero eso no es excusa. Amén. Entonces, esas cosas tenemos que cuidarnos de no apartarnos de comunión con Dios, de nuestra comunión con Dios, de nuestra comunión con nuestra familia y del propósito por el cual estamos aquí. Amén. Listo, esa es la primera parte que estamos tocando. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia sobre el dinero. ¿Sí? No de qué tenemos que guardarnos, sino sobre el dinero en sí mismo. ¿Qué dice la Biblia sobre el dinero en sí mismo? Proverbios 23:4 dice lo siguiente. ¿Qué dice? No te afanes
acumulando riquezas. Note que no te obsesiones con ellas. Mire que no dice que no trabaje. ¿Ahí dice eso? ¿Dice que no trabaje? No, 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 no. Tampoco dice que no trabaje duro. Tenemos que trabajar duro. Claro que sí. Dios dice, el que no trabaja, ¿que no qué? Que no coma. Entonces tenemos que trabajar, ¿sí? Y tenemos que trabajar duro y ser esforzados en nuestro trabajo. Pero simplemente no tenemos que afanarnos. ¿Por qué? ¿Cuál es el énfasis aquí? En no afanarnos por las riquezas, no obsesionarnos con ellas. Algunos cristianos, no son guiados por el Espíritu de Dios, sino más por sus deseos y sus impulsos, ¿sí? Están enfocados en alcanzar sus metas y sus logros económicos, ¿sí? Y en ese proceso hacen muchos sacrificios. En ese proceso de lo que quiero yo económicamente, materialmente, para mí, para mis hijos, para mi familia, en ese proceso de alcanzar esas cosas hacemos sacrificios, pero sacrificios incorrectos. ¿Y qué sacrificios? Los 3 anteriores que vimos. Descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos nuestra familia o descuidamos nuestro servicio para el Señor. Amén. Entonces no es que esté mal trabajar, tenemos que trabajar, no es mala la abundancia económica, solo que no tenemos que descuidar esas cosas y no hacer los sacrificios incorrectos. Yo creo que es igual de malo no trabajar que trabajar mucho. Amén. Yo creo que es casi igual de malo no trabajar que trabajar en exceso, porque nos aparta de lo que Dios realmente nos puso a hacer y del propósito por el cual Dios nos da las cosas materiales. Y uno pierde cosas importantes. Muchas personas pierden cosas importantes simplemente por ese deseo de ¿qué? De tener riquezas, de obsesionarme con mantener un estatus social, por el mantener a mis hijos donde quiero tenerlos, estudiar donde estén. Y esas cosas son buenas. No estoy diciendo no estoy predicando una doctrina de la pobreza y de la miseria. Estoy predicando una doctrina donde Dios quiere abundancia, pero que la tengamos de la forma correcta y de la forma bíblica. Amén. Entonces no debería trabajar tanto que no me aparte de Dios, de mi familia y de su propósito. Que no sacrifiquemos lo más importante por lo urgente. Entonces, la cuestión es equilibrio. Amén. Dios es un Dios de equilibrio. Busca ese equilibrio. Entonces, siempre, ¿saben? La palabra de Dios dice una cosa, que hay una cosa que no se sacia. Una de las cosas que no se sacia, dice Proverbios, es que los ojos que quieren tener más. Y siempre queremos tener más porque vemos que otros tienen más, ¿sí? Porque nos dejamos llevar por lo que el mundo dice que es la vida feliz o el éxito. Entonces el éxito es eso, ¿no? Para la gente del mundo. Y nos dejamos engañar porque lo vemos, porque el ojo no se sacia, dice la palabra de Dios. Entonces decimos, uy, mi familiar, mi hermano, el que sea, compró este carro. No, yo no me voy a dejar atrás. Yo también voy a tener mi carro y voy a luchar. Y mi hermano compró casa allá, yo también y andamos en ese afán, ¿sí? Donde pensamos que somos más por lo que tenemos. Pero ese es el concepto del mundo. Pero Dios invierte las cosas y tú no vales por lo que tienes, sino por lo que eres. Amén. Y muchas personas, es más, hasta se endeudan por mantener un estatus. Uy, eso se fue, todo en la iglesia, todo el mundo se fue a viajar. Yo, ¿por qué no voy a viajar también? Camine, viajamos y vamos y me endeudo. No, si un préstamo de 20 millones y no importa, pero yo viajo también. No me voy a viajar. Hermano, pues viaje con lo que puede hacer, con lo que tiene y no con lo que no tiene. ¿Amén o no? Dios está hablando hoy, amén. La palabra de Dios dice en Mateo 6, no busquen estas cosas porque los impíos, los incrédulos van tras ellos. Y nosotros no somos incrédulos ni impíos, porque los impíos sí se afanan por la marca de ropa, por el estatus social, por lo que se afana el mundo. Nosotros tenemos que buscar ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Miren,
si quieren apuntar algo, y apúntenlo grande, que sea algo que se les quede, es que la abundancia llegue como resultado de hacer la voluntad de Dios. Que la abundancia llegue como resultado de hacer la voluntad de Dios. Vamos al siguiente, Proverbios 23, 4, mire lo que dice en la versión del lenguaje actual, en la traducción del lenguaje actual. Mire lo que dice: no hagas de las riquezas, ¿qué? Yo quiero que todos lo leamos, mire lo lindo que lo que está ahí acá la palabra, dice: no hagas de las riquezas tu única meta en la vida. Yo creo que no solamente la gente del mundo, sino que muchos cristianos están siendo engañados, porque su meta en la vida es hacer dinero, es tener más, una mejor casa, un mejor carro, y luchamos y abandonamos las 3 primeras cosas importantes que vimos por ir detrás de esa meta. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces el propósito del hombre no es hacer dinero, sino vivir para sus propósitos. Ya vimos cuáles eran los 2 propósitos de nosotros. Ese es tu propósito, no hacer dinero, sino lo que Dios dice: hermano, hijo, yo te doy lo que necesitas, te lo voy a dar. Busca primeramente mi reino y mi justicia y te voy a dar lo que necesitas. Pero primero haz lo que te digo. Ve y haz discípulos y predica mi palabra. Y lo demás vendrá. No invirtamos los propósitos o el orden de Dios. Queremos las cosas materiales y segundo, cuando me quede tiempo, busco el reino de Dios. Y por eso hay mucho problema y mucho dolor en muchas familias, porque la palabra de Dios dice que por ir detrás de ellas, de las riquezas, se vieron en grandes problemas y en grandes angustias. Amén. Listo. ¿Qué otra cosa dice la palabra sobre las riquezas? Entonces lo primero es que no te afanes por acumular. ¿Listo? No te afanes por acumular, es lo primero. Es lo que acabamos de ver. Todo esto que acabamos de ver es: no te afanes por acumular riquezas. No les había dicho. Entonces eso, no te afanes. Eso es lo que dice la Biblia: no te afanes por acumular riquezas. No te obsesiones con ellas. Segundo, ¿qué dice la palabra sobre las riquezas, sobre los bienes materiales? Que son temporales. Son temporales. Vamos a leer Proverbios 23:5. Está hablando sobre las riquezas. No voy a contextualizar todo, no voy a leer todo, pero dice: ¿acaso no has podido verlas? No existen. Es como si les salieran alas. Uy, hermano, ¿a qué le pasa eso? ¿Sí? Llegó su sueldito y y pague y ¡ey! Se me fue. Sí, pues se van volando como las águilas. Así son las riquezas, hermanos. Son temporales, son efímeras. ¿Sí? ¿Los necesitamos? Claro que las necesitamos. ¿Son importantes? Sí, son importantes las riquezas, claro que sí, pero son temporales. ¿Sí les ha pasado eso o solamente me pasa a mí que uno le llega la plática y uy no, mis ahorros, tanto que me costó, se llevan el jardín, en fin? Bueno, los que somos padres sabemos cómo es la cosa. ¿Sí? No duran para siempre, no son perpetuas. Entonces necesitamos entender eso. ¿Sí? Y así como las riquezas son temporales, nosotros también somos temporales aquí. ¿Sí? Nosotros no estamos aquí para siempre. Debemos tener mentalidad de peregrino. ¿Mentalidad de qué? ¿Y qué es un peregrino? Alguien que está de paso. Entonces entendamos eso, hermanos. ¿Estamos aquí de qué? De paso. Aquí es un ratico. Y venimos ese ratico a hacer ¿qué? La voluntad. Ese ratico está acá no para hacer riquezas, sino para hacer la voluntad de Dios. Un turista, yo les había contado esto, pero para el que no lo había escuchado, se la cuento. Y el que ya la había escuchado, la escucha otra vez. Un turista hizo un largo viaje porque quería conocer a un sabio, ¿sí? Decían, yo quiero conocer a ese sabio y quiero escucharlo. Entonces hizo un largo viaje para ir a buscarlo y conocerlo. Y llegó donde el sabio, y como era tan conocido, él pensó que él vivía en tremenda casa, y cuando llegó tenía una habitación pequeñita. Y lo único que tenía en esa habitación era una cama, no tenía nada más. Entonces el extranjero, el turista llegó y le dijo al sabio: hey,
¿Y dónde están sus cosas? ¿Dónde están sus cosas? Y le dijo el sabio, es que yo estoy aquí de paso. Y el sabio le preguntó al turista, ¿y dónde están sus cosas? ¿Dónde están sus muebles? ¿Dónde están sus cosas? No, yo estoy aquí de paso. Ah, entonces estamos igual. Estamos aquí de paso. Solamente estamos acá un rato y tenemos que cumplir el propósito por el cual estamos. Primera de Pedro 2:11 dice, ¿sí te lo di, Dieguito? Sí. Amados, mire con qué amor se dirigía Pedro a su iglesia, a sus discípulos. Yo os ruego como a quienes, como a extranjeros. ¿Por qué como extranjeros? Porque nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Os ruego como extranjeros y peregrinos, o sea, como personas que están aquí de paso, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Con qué deseo tan fuerte que luchamos? Que es con el tener más, con el mantener un estatus. Ya les digo, les lo repito una vez más, no está mal, pero siempre queremos más. ¿Sí o no? No, yo por allá a ese barrio no vuelvo, pero ni loco. Yo no vuelvo al sur, pero ni loco. Hermano, queremos ahí siempre mantener un estatus y lo que el mundo y la carne nos dice que queremos tener. Absténganse de esos deseos de tener más. Y dice la palabra de Dios que el mundo y sus deseos pasan, pero ¿qué se mantiene? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Igual que su palabra, sí, señora. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos aquí de pasos, pero muchas personas, muchos cristianos, parece que aquí fuéramos a vivir para siempre. Y que lo que vamos a tener, lo vamos a tener para siempre y piensan que vamos a llevar el trasteo para el cielo. Y luchamos por cosas que simplemente son ¿qué? Pasajeras. Vamos a leer ahorita Hebreos 11:24 y vamos a ver el ejemplo de Moisés. Moisés tenía lo que cualquier persona quisiera tener, ¿sí o no? Cuando fue recogido por la hija del faraón, él fue educado con la tradición egipcia, tenía todo, tenía lo que quisiera, él abría la boca y los esclavos le traían lo que quisiera. Él tenía todo el estatus, él tenía todo lo que quería económicamente, en posición, en estatus social, lo que quisiera, él lo tenía. Pero miren lo que dice Hebreos 11:24 al 26. Por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser ¿qué? Maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites ¿qué? ¿Dónde vamos? Siguiente. Yo voy como muy rápido. El 25. ¿No te di todo el versículo? Siguiente, el 25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar ¿qué? ¿De los qué? Díganlo otra vez, ¿los qué? Efímeros placeres del pecado. ¿Sí? Teniendo por mayor riqueza. Bueno, leamos esta. Consideró que el oprobio por la causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada ¿en dónde? Puesta en la recompensa. ¿Y cuál era la recompensa? Jesús, Cristo. Y des en cuenta que Moisés ya tenía una revelación de Jesús. Su recompensa era Cristo. Y renunció a todo eso, a lo que el mundo decía estatus y eso. Renunció a todo eso, simplemente para hacer ¿qué? Lo que Dios le mandó hacer. ¿Cuántos estamos dispuestos? No me van a levantar la mano, tranquilos. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a renunciar a nuestro estatus y a nuestra comodidad, lo que sea necesario para hacer la voluntad de Dios, que es predicar la palabra y hacer discípulos? A cumplir el propósito. Por eso los misioneros son personas de admirar. Ellos la entienden y la tienen clara, porque mueren a lo que sea, porque saben cuál es su propósito. Y misioneros no es el que solamente ve a países y a países a predicar. Misioneros somos todos, porque tenemos una misión. ¿Amén o no?
Moisés dijo, no, yo voy a servirle a Dios. No me importa, Pablo también lo dijo, tengo por basura todo lo que tengo, todo lo que he ganado, simplemente porque por asirme de Cristo, por hacer lo que Él me ha mandado a hacer. Y ese es el propósito del cristiano. Cuando nosotros como cristianos aprendemos a hacer lo que Dios dijo, morir a nosotros mismos para hacer su voluntad, nuestra percepción o nuestra forma de pensar en cuanto al dinero y las cosas materiales van a cambiar. La tercera cosa. Entonces lo primero es que no te afanes por acumular. Lo segundo es que las riquezas son ¿qué? Efímeras. Ahora el tercero, las riquezas son poco fiables. ¿Poco qué? Proverbios 11:28. Vamos a leerlo. El que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Mire, Salomón aquí está dando una gran advertencia. Y él dice que el que confía en las riquezas se marchitará, caerá. ¿Qué pasa cuando algo se marchita? ¿Qué quiere decir? Que un día estuvo verde y frondoso, ¿sí? Pero después poco a poco se fue secando. El que confía en las riquezas pasa eso. Puede sentirse un día poderoso, fuerte, vigoroso porque pone su confianza en las riquezas. Y las riquezas y el dinero da cierto confianza y tranquilidad. Pero el que pone su confianza en ellas, poco a poco se va marchitando y se da cuenta que el poder de las riquezas no es el que pensaba que era. Entonces, pero el justo, el que confía en el Señor, ¿sí? Se renueva como el follaje, porque su confianza no está puesta en las riquezas, sino en el Dios que da las riquezas. El Salmo 62:10 dice lo siguiente. Salmo 62:10 dice: no confíen en la extorsión. No, pero no está la otra versión que te mandé, Dieguito. Bueno, leamos esta segunda parte, no, acá está bien. Aunque se multipliquen, ¿sí? Hablando de las riquezas, sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y hay una tendencia en el corazón de cada ser humano, hay una tendencia. Y es por eso que Dios nos advierte. Y es que cuando llega la bendición, la prosperidad, se alcanza cierto nivel de éxito, se empiezan a poner la confianza en el dinero, ¿sí? Y se empieza a confiar en ellas, porque de hecho la palabra lo dice, en Proverbios dice que la fortaleza del rico es su riqueza, ¿sí? Pero ya sabemos que el dinero es poco fiable, ¿sí? Cerciorémonos que nuestra confianza realmente esté en Dios. Y yo quiero decirte lo siguiente, y quiero que seas sincero contigo mismo, y es una pregunta muy cliché, pero sé sincero y contesta a ti mismo con sinceridad, ¿sí? No trates de ser espiritual contigo mismo, sé sincero y respóndete. ¿Qué pasaría si realmente ya no tienes lo que tienes hoy? ¿Qué pasaría si perdieras todo lo que tienes hoy? Tu trabajo, tu estabilidad económica, tu dinero. ¿Qué pasaría? Realmente, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué actitud tomarías frente a situaciones como esas? La palabra de Dios dice, vamos a mirar 1 Timoteo 6:17. Dice: a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes, ¿sí? Porque eso pasa con la riqueza. La gente que tiene muchas veces es que arrogante, ¿sí o no? Porque cree que tiene. Ni pongan su esperanza en las riquezas, que son ¿qué? Tan inseguras, sino en Dios, que nos provee todo en abundancia para que lo disfrutemos. Son inciertas, mire, no pongan su esperanza en las riquezas que son tan inciertas.
Asegúrense de poner su confianza en Dios, que Él es el que provee todo lo que necesitamos. Me gusta mucho lo que dice ahí. Él provee todo en abundancia, porque nuestro Dios es abundante. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. ¿Dios quiere que disfrutemos de las cosas materiales? Claro que sí. Dios quiere que disfrutemos del fruto de nuestro trabajo. Él quiere que disfrutemos de eso, pero vamos a ver un poquito de eso más adelante. Una persona hace poquito me dijo que se iba a ir del país. Un cristiano. ¿Sí? Se iba a ir del país porque iba a tener estabilidad, porque quería tener estabilidad económica, que aquí no la iba a tener. Y no es que esté mal irse a trabajar en otro país o hacer la vida en otro país, no está mal. Lo que no está bien es pensar que lo que yo estoy haciendo va a darme lo que Dios me puede dar en cualquier lugar. ¿Sí? ¿Amén o no? Poner mi confianza en ese viaje, en ese país donde voy a, no, es que ese país es donde la gente prospera. Se fue a buscar sus sueños, mas no los sueños de Dios. Lo triste es la motivación del corazón, porque me voy a ese lugar. La palabra dice, en Pablo dijo, no me acuerdo en qué epístola dice, que no puedo decir iré allá, haré tal negocio, viajaré allá. Primeramente debemos decir si Dios quiere. Pero muchas personas no preguntan si Dios quiere. Yo voy allá y que Dios me bendiga allá. El sueño americano. El sueño americano es una mentira. El sueño de Dios es más grande que cualquier otro sueño. Amén. Y poner nuestra seguridad en ese tipo de cosas, como en un viaje, en mi trabajo, en mi negocio, en la empresa en la que yo, uy, no, es que aquí nunca me van a sacar. Ay, hermano. ¿Cuántas veces? Miren, yo les voy a contar una anécdota. Un tío mío llevaba 20 y pico de años en una empresa, buen sueldo. Él era una persona arrogante. ¿Sabe qué hacía mi tío? Cuando llegaba mi primo, cuando sabíamos que llegaba mi primo a la casa, guardábamos todo porque ese chino hijo de madre rompía todo. Llega Alejandro, guarden eso, guarden, y guardaban todas las, yo guardaba mis juguetes, mi agua, guardaba las porcelanas. ¿Por qué? ¿Sabe qué hacía mi tío? Mi primo rompía las cosas y diga, tranquilo, déjelo que yo pago. Él hacía eso, deje que yo pago. Y tenía una estabilidad económica tremenda. Y un día, por X motivo, lo sacaron de su empresa, sin un peso en el bolsillo. Y le tocó irse a vivir en la casa de una tía mía, de una hermana de él, como decimos, arrimado. ¿Y dónde está su riqueza? De lo que tanto se sentía tan fuerte. ¿En dónde? ¿Cuántas personas no le roban su casa, su liquidación? A mi abuelita que trabajó toda una vida, hizo un ahorro gigante, y cuando fue a sacar sus ahorros, llegaron, le dieron burundanga y le quitaron todo lo que tenía y quedó sin un peso. No podemos confiar en las riquezas, hermanos. Son inciertas, son inseguras, muy inseguras. Solamente nuestra única seguridad es nuestro Señor, que provee todo lo que necesitamos. Amén. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor por eso? Porque Él es muy fiel con nosotros. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver el propósito de la abundancia financiera, ¿sí? Esa es la tercera parte, el propósito porque Dios nos da una abundancia, porque quiere que tengamos abundancia, porque Dios quiere que tengamos abundancia, porque lo dice, mire, esa es la voluntad de Dios, que Él nos provee en abundancia. Si no fuera así, no estaría esto. Él quiere proveernos en abundancia, amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Que nos quiere prosperar? Sí, claro que sí, pero vamos a ver con qué propósito. Vamos a ver primero Crónicas 29, 14 al 16. Dice, vamos a leer. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Ante ti somos extranjeros y peregrinos. Uy, eso está tremendo porque está reuniendo todo lo que hemos hablado. Como lo fueron nuestros antepasados.
Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Aquí está todo lo que hemos hablado. Porque no podemos creer que tenemos algo solo por nuestra capacidad. No, Dios es el que abre puertas, el que da, el que quita, el que pone, ¿sí? Tu empresa, todo fue dado por Dios, tu trabajo es dado por Dios, todo. Si tienes algo de ti lo has recibido y para Dios tiene que volver. Amén. Aquí en estos versículos está hablando el rey David porque iba a hacer el templo que realmente construyó ¿quién? Salomón, ¿cierto? David reconoció que todo lo que tenía el pueblo le pertenecía a Dios, que Dios se los había dado. Y yo les voy a dar un secreto aquí, hermanos, para que entendamos y tengamos la perspectiva bíblica del dinero, y es que nosotros somos mayordomos, administradores, no dueños del dinero que tenemos. ¿Somos qué? Administradores, solamente administradores, porque algún día vamos a estar delante del dueño de todas las cosas y nos va a pedir cuenta de qué hicimos con el dinero y las cosas materiales que Él nos dio. Amén. ¿Se acuerdan la historia de la parábola de los talentos? Eso es lo que va a hacer el Señor con todo lo que nos dio, con todo, cosas materiales, hijos, llamado, ministerio, con todo. Él nos va a pedir cuentas. Somos solo administradores de lo que Él nos da. Entonces vamos a ver, ya teniendo en claro eso, qué es lo que Dios quiere que hagamos con lo que Él nos da, con esa abundancia que Él nos va a dar. Sabemos que Él quiere que la disfrutemos, ¿cierto? Él dice, tú puedes disfrutar de eso, sí, pero primero vas a hacer lo siguiente. Primero, tenemos que proveer para los nuestros. Primera de Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces lo primero que Dios nos dice que tenemos que hacer con el dinero que Él nos da es que proveer para nuestra casa, para nuestro hogar, para los nuestros, para nuestros padres, ¿sí? Porque muchos ya son unos padres, tenemos padres viejitos y tenemos ahora que ver por ellos, tenemos que ver por nuestros hijos, ¿sí? Tenemos que proveer para nuestra casa, porque el que no lo hace es peor que un incrédulo. Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. O sea, Él suplirá todo lo que necesitamos, pero cuando Él nos suple, tenemos que dar ¿para quién? Para los nuestros, ¿sí? Segunda cosa que tenemos que hacer con el dinero, con las cosas materiales, tenemos que invertirla en el reino de Dios. El dinero es para invertirlo en la obra de Dios. No lo vamos a leer, pero si se dieron cuenta el versículo que leímos en Crónicas, ¿para qué estaban dando la gente? Las ofrendas voluntarias, ¿para qué eran? Para edificar el templo, para la obra de Dios que tenemos ese dinero, ¿sí? Tiene que ser un hábito que lo que nos llega, acuérdense, somos ¿qué? Administradores. Entonces Dios te dice, tienes que lo que tú tienes apartar para mi obra, porque yo te lo di y necesito que lo des para lo que yo te digo que lo tienes que usar. Amén. Miremos este versículo, Mateo 22:21. Del César, bueno, todos sabemos esa historia, ¿no? Que le mostraron a Jesús la moneda, que cara había en la moneda, que la del César. Entonces dice acá, Jesús les preguntó, ¿de quién era la cara? Aquí versículo 21 dice, del César, respondieron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que tú tienes para pagar tus cosas, cógelo para tus cosas, pero tú tienes que dar lo que tienes para el Señor. Amén. Porque la obra de Dios necesita mucho. Nuestro mayor recurso es la fe, ¿sí? No es el dinero, pero necesitamos el dinero para que la obra se haga. Amén.
Entonces, eso se paga, esto se paga, el sonido, todo se paga, ¿sí? Y por eso la palabra de Dios dice que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Amén o no? Yo no me lo estoy inventando, eso dice la Biblia, hermanos. Eso dice la Biblia. Entonces tenemos que entender y quitarnos la mentalidad que el mundo o otra gente dice, y es que eso es para el pastor que se llena de plata, es que eso ya esos cristianos se llenan de... Hermano, usted tranquilo, usted cúmplele al Señor, que el pastor o los líderes responden con Dios también. Amén. Siguiente, ¿para qué más necesitamos? Tercero, ¿para qué necesitamos, o Dios nos da perdón? El dinero y las cosas materiales. Tercero, para darlo al que lo necesita, para ayudar al necesitado. Hechos 20:35, para dar al necesitado. Hechos 20:35. Dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro. ¿Trabajar qué? Duro. ¿Sí ve que la Biblia dice que hay que trabajar duro? ¿Sí? Pero no tanto que qué, que nos apartemos de nuestra comunión con Dios, no tanto que nos apartemos de nuestra familia y no tanto que nos apartemos del servicio a Dios. Amén. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Los tres primeros puntos. Bueno, es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Siempre la Biblia nos está mostrando eso. Nuestro presupuesto también debería estar un porcentaje destinado para ayudar a alguien, al que sea. Propóngase en su corazón ayudar al que sea. No, pero yo voy en la iglesia. Sí, pero la Biblia también dice que tiene que ser para los que necesitan. Amén. Porque muchos dicen, yo no doy en la iglesia porque es que yo le doy un mercado a cierta familia. No, usted tiene que dar a los que necesitan, pero también a la iglesia. ¿Sí? Eso dice la palabra. Tú no puedes sustituir una por lo otro. Como dijo Jesús a los fariseos, no, haz esto sin dejar de hacer lo otro. Amén. Entonces tenemos que dar también al que necesita, ¿sí? Siempre. Proponte en tu corazón, ahora mismo piensa, ahora bueno, voy a coger, así sea este poquito o sea este porcentaje, y lo voy a ayudarle, no sé, a alguien, al que tú veas que necesita, ¿sí? A un niño, a apadrinar un niño, lo que sea, ¿sí? Pero siempre, siempre, siempre busca cómo ayudar económicamente al que lo necesita. Escuchen esto, a los necesitados, porque hay gente que le da muchas veces al que no necesita, y está bien dar a todo el mundo, claro que sí, pero piensa primero en los que necesitan. Amén. Amén. Listo. Entonces, concluyendo, ¿las cosas materiales son buenas o malas? Son buenas. ¿La abundancia es buena? Es buena. Gloria a Dios porque tenemos la abundancia. Pero como les dije, que la abundancia llegue ¿por qué? ¿Como resultado de qué? De hacer la voluntad de Dios. No por mis esfuerzos, no por obsesionarme por las riquezas y detrás de ellas. No, la abundancia llegue como añadidura por hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, si tú tienes dinero y quieres ir a pasear con tu familia, hazlo. No te sientas culpable, pero cumple con lo anterior. No te apartes de comunión con Dios, no te apartes de tu familia, no te apartes de servir, no te olvides de darle a los que necesitan, no te olvides de dar en la iglesia a los tuyos, y ya cuando ya haya hecho todo eso, ahí sí disfrute de su dinero, hermano, de lo que Dios le da, porque Dios nos da ¿para qué? Para que disfrutemos. ¿Amén o no? No te sientas culpa, siempre y cuando hagas lo que tienes que hacer primero, como mayordomo de las riquezas de Dios. Entonces, 1 Timoteo 6:10 dice eso, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? Muchos fueron pasados por dolores, y muchos hermanos en la fe, o no sé si son hermanos realmente, la verdad no sé, pero se han apartado del camino de Dios simplemente por tener más, por querer más, ¿sí? Y tampoco es que ser pobres nos hace más espirituales. O sea, no, entonces yo tengo poquito, soy más espiritual. No, hermano, ¿sí? Tampoco es lo que dice la palabra, ¿sí?
No nos acerca más a Dios el ser pobres. De hecho, tendríamos que preguntarnos por qué estamos pasando tanto tiempo en pobreza. La pobreza o la escasez económica son periodos de tiempo en la vida de las personas, son periodos, no un lugar donde tenemos que estar siempre. ¿Sí? O sea, es normal que en momentos no tenga, es normal que, sí, pero no es normal que todo el tiempo yo esté en necesidad, que todo el tiempo yo esté sin plata, ¿sí? Porque Dios nos da abundantemente, ¿sí? Para que disfrutemos de eso, es la bendición de Dios. Porque por eso Pablo dijo, he aprendido a vivir con nada, ¿sí? He aprendido a vivir con todo, en abundancia, en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el mismo Pablo dijo, Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Dios, también apunten esto gigante. Miren, Dios hizo el dinero como un canal, no como un fin. Amén. El dinero es un canal, no un fin donde tenemos que llegar. Entonces, hermanos, antes de buscar el reino, antes de buscar dinero y las cosas materiales, busquemos primeramente el reino de Dios. Amén. Bueno, amén. Pongámonos en pie y vamos a orar y darle gracias a Dios. ¿Cuántos aprendimos un poquitico en esta mañana? Amén. Entonces, miren, una de las cosas que a mí